Primeramente, tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Deseando que tengan una excelente semana y un excelente día. Para la clase correspondiente de esta sesión, vamos a iniciar primeramente brindando unas orientaciones referente a la parte de proyectos de InfoExpo. Inicialmente, las orientaciones que brindaré serán sobre proyectos de ciencias naturales, para quienes vamos a trabajar lo que es el área de mi asignatura, comentarles de que a partir de este día ya nos activamos con proyectos. ¿Qué significa? De que vamos a iniciar a gestionar materiales y asimismo a comenzar a producir lo que son primeros videos sobre avances. Más que todo vamos a estar trabajando por medio de avances. Vamos a tener prácticamente 3 semanas para trabajar proyectos de ciencias naturales. Aproximadamente para el 15 de octubre ya debemos de tener todo listo para quienes vamos a trabajar proyectos de ciencias naturales. Para la próxima semana vamos a dejar una semana de lapso de tiempo, precisamente para el día miércoles, vamos a realizar lo que es una asesoría para quienes vamos a trabajar proyectos de ciencias naturales y se va a solicitar un primer producto. ¿Qué significa? Un primer video. Si de esa manera vamos a entregar nuestro portafolio de evidencias, pues un primer video utilizando lo que son todos los criterios, con la camisa del uniforme, pantalón jeans, como si se tratase del oficial. Y por medio de eso vamos a ir afinando ciertos detalles para que vayamos agilizando el proceso. Así que esa será la indicación para quienes vamos a trabajar proyectos de ciencias naturales. A partir de este día ya nos activamos, es de comenzar a gestionar materiales como también a comenzar a producir lo que es nuestra evidencia. Si es el portafolio de evidencia, fotografías, a realizar ya el experimento, el proyecto respectivamente, o en el caso del video a comenzarlo a producir. Y se va a pedir lo que es un primer producto para su revisión el próximo miércoles, para que lo tomemos muy en cuenta. Y de forma general, para quienes vamos a trabajar proyectos en diferentes áreas, aparte de ciencias naturales, la fecha de entrega de proyectos está estipulada aproximadamente para el 19 de octubre. Para que lo tome muy en cuenta, en esa fecha va a iniciar el proceso de calificación y asimismo también de aprobación de proyectos para la siguiente ronda, que es su divulgación. Para que lo tomemos muy en cuenta, prácticamente así están los tiempos para el desarrollo de proyectos de Expo. Harrison levantó la mano, puede habilitar su micrófono. Bueno, sí, buenos días, profe. Tengo una duda. Digamos, ya cuando tengamos todo listo, ¿se va a enviar aparte el video y aparte, digamos, como el informe que vamos a mandar o va a ir junto con el video sobre nuestro proyecto? Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Es de recordar de que con su docente orientador, y por favor me confirmen en el chat, si ya llenaron una ficha técnica, una plantilla, donde les pide datos, nombre del orientador, su nombre, nombre del proyecto. ¿Ya llenaron esa ficha con su docente orientador? Si me confirmen en el chat, por favor. Muy bien. Pues esa ficha irá adjunto a su evidencia. ¿Qué significa? Si usted va a trabajar video, adjunto al video al momento de enviarlo vía correo electrónico, va a adjuntar también ese documento, porque es la presentación de su proyecto. Se tiene estipulado de que si en dado caso solo manda el video o el portafolio de evidencia fotográfica, no se va a tomar en cuenta directamente el proyecto, porque la hoja de presentación es esa plantilla. Por tanto, es importante llenarla y así también pedirles a quienes vamos a trabajar proyectos de ciencias naturales que me la envíen en el transcurso de este día, por favor, para hacer una revisión del objetivo, como hemos planteado la descripción, y de esa manera ir ajustando ciertos aspectos. Así que quienes vamos a realizar también proyectos de ciencias naturales, por favor enviarme en el transcurso del día la plantilla para su revisión. Bueno, esas serían las orientaciones generales para que las tomemos en cuenta. Si aún hay dudas, me las pueden plantear en el chat y así mismo las vamos resolviendo en el transcurso de la clase. Así que vamos a arrancar. Tenemos Colegio Joyas de Serén, mi persona, licenciado Giovanni Gallardo.
Vamos a iniciar con la primera parte de la presentación, con agenda de trabajo respectivamente. Vamos a estar desarrollando estos puntos. Como primer punto tenemos la bienvenida, que la llevamos a cabo al inicio de la presentación. Asimismo vamos a hacer lo que es una lectura de la unidad 10, que lleva por título El mundo de los genes. Ya nos vamos a adentrar a este mundo del ADN, los cromosomas, el locus, y entre otros aspectos que constituyen el material genético de todas las células. Vamos a hacer una lectura de su objetivo y una breve introducción en qué consiste. Luego vamos a desarrollar para este día este contenido que es referente a la función del material genético. Vamos a analizar cómo se constituye la doble hélice del ADN, el ARN, qué significan cada uno respectivamente, quiénes lo descubrieron. Vamos a ver un video introductorio para realizar una lluvia de ideas, para que lo tomemos muy en consideración. Este tema es bastante interesante. Vamos a profundizar básicamente en lo que nos hace diferente a cada uno de nosotros, que es el material genético. Luego tenemos en el punto 4, desarrollo del contenido de aprendizaje, tipos sanguíneos y anomalías del genoma. Este contenido lo vamos a llevar a cabo en la próxima clase. Es bastante interesante cómo se constituyen los tipos de sangre y algunas anomalías del genoma. Como sabemos, hay algunos síndromes como el Klinefelter y así también el síndrome Down, que provienen directamente de anomalías cromosómicas. Luego tenemos retroalimentación de los aprendizajes, que lo vamos a llevar a cabo durante las 2 sesiones virtuales al final de cada clase respectivamente. Y como último punto, cierre. De esta manera vamos a estar trabajando en el transcurso de esta semana. Para agilizar lo que es el proceso, vamos a hacer lo siguiente. Posteriormente les voy a compartir lo que es la presentación para que anotemos lo que son los apuntes y llevamos de esa manera las clases, o así también archivemos lo que es estos documentos porque son material de estudio. Así que vamos a pasar a la presentación de la unidad 10 para agilizar en cuanto al tiempo. Bueno, tenemos la unidad 10, lleva por título El mundo de los genes. ¿Qué vamos a estar aprendiendo en esta unidad? Pues vamos a indagar y explicar las bases generales de la genética humana, el ADN y el ARN respectivamente, identificando y describiendo la estructura, función y propiedades del material genético. Este es un aspecto importante a resaltar. El material genético se encuentra en el núcleo de las células, allí se sitúa a nivel biológico, y es el que determina todas las funciones de los seres vivos, tanto metabólicas y asimismo de reproducción celular. Y con ello vamos a explicar la herencia, que es parte de los mecanismos de la evolución. Como lo hemos visto en las clases anteriores, todo está relacionado en cuanto a los procesos biológicos y las variaciones a las que se expone la especie humana. Como sabemos, cada uno es único, no es idéntico a los demás, tenemos nuestra particularidad, y todo ello lo vamos a estudiar en el marco de la bioética. La bioética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar todo lo relacionado a la ética de la manipulación del ADN, ya que hoy en día se está manipulando para mejorar ciertas especies, específicamente de animales de corral, para generar una mayor producción, incluso de plantas. Y vamos a analizarlo desde la perspectiva filosófica, que es ético y que no es ético desde esta perspectiva de la bioética. Y como vemos acá en esta imagen, vemos cómo se representa el mundo de los genes, todo parte de los cromosomas, y alrededor va lo que es la cadena del ADN, y un gen es una parte o una sección del ADN respectivamente. Así que de esta manera vamos a estar introduciéndonos al mundo de los genes por medio de la unidad 10. Vamos a dar paso entonces al contenido. Como les mencionaba, posteriormente les facilitaré la presentación para que hagamos la rotulación de la unidad y así también tomemos apunte de la agenda de trabajo. Para arrancar, como bien está planteado en la lámina de la lluvia de ideas, vamos a ver un video introductorio al tema y de esa manera dinamizar más el proceso. Así que en breve les va a aparecer en pantalla lo que es la parte del video y por favor pedirles de que prestemos mucha atención, ya que es parte del contenido que vamos a estar explorando dentro de lo que es esta clase. Así que nos quedamos con el video, prestemos mucha atención
Y al final vamos a realizar la lluvia de ideas para ver los conocimientos que sabemos referentes a los genes. ¿Qué son los genes? Tu cuerpo está formado por 50 billones de células. Las células existen en muchas variedades diferentes, con muchas funciones distintas. Pero dentro de casi todas existe un núcleo que contiene el 99.9% de tus genes y mitocondrias que contienen algunos genes adicionales. En total, tienes casi 20.000 genes. Tus genes son pequeñas secciones de una larga molécula llamada ADN o ácido desoxirribonucleico. Si extendieras todo el ADN que contiene todos tus genes, mediría casi 2 metros de largo. Pero está empaquetado de manera tan compacta que cabe todo dentro del núcleo de una célula. El ADN es una molécula de doble cadena, compuesta de azúcares, fosfato y 4 diferentes bases: adenina, timina, citosina y guanina. Estas bases son las letras del lenguaje conocido como el código genético. El número y el orden de estas 4 bases determina, por ejemplo, si eres un chimpancé, una vaca, un plátano o un humano. La mayoría de los genes son recetas para fabricar proteínas específicas. Estas recetas se pasan de padres a hijos, de generación en generación. Cuando alguien te dice, tienes el cabello de tu padre, lo que quiere decir es que parece que heredaste uno o varios genes de tu padre que codifican una proteína que le da instrucciones a las células de tus folículos pilosos para que fabriquen cabello rizado como el de tu padre. Pero normalmente usan la versión corta de la frase. Los genes le dicen a la célula cómo funcionar y qué rasgos expresar. Específicamente, los reguladores genéticos prenden y apagan diferentes genes en diferentes células para controlar las funciones celulares. Las largas moléculas de ADN que contienen tus genes están organizadas en pedazos llamados cromosomas. Diferentes especies tienen diferentes números de cromosomas. Los humanos generalmente tienen 46 cromosomas, 2 juegos de 23, o simplemente 23 pares de cromosomas. Los chimpancés tienen 2 juegos de 24, o 24 pares de cromosomas. Los macacos rhesus tienen 21 pares de cromosomas. Las vacas tienen 30 pares de cromosomas. Las gallinas tienen 39 pares. Las moscas de la fruta tienen 4 pares. Y los plátanos, 11 pares. Entonces, ¿qué porcentaje del ADN en tus cromosomas compartes con otras especies? Compartes 93% de la secuencia de tu ADN con un macaco y 98.5% con nuestro amigo chimpancé. Y con respecto a otros humanos, 99.5%. Entonces, ¿qué es lo que nos hace distintos unos de otros? Bueno, están por ejemplo los SNPs.
Muy bien, vamos a pasar ahora a la lluvia de ideas. Con eso vamos a dar por introducido en cierta manera este tema que vamos a estar desarrollando referente a los genes. Para hacer la lluvia de ideas, les voy a pedir por favor, con base a lo que vimos en el video y así también con base a lo que hemos conocido referente al tema de los genes, que me compartan qué definen o qué es, con base a lo estudiado, los genes. ¿Qué entienden por genes? Podemos participar en el chat o así también habilitando su micrófono. Si me comparten, ¿qué entendemos por genes? ¿Qué serán estas pequeñas porciones del material genético? Ruiz Orellana y luego Basilio Vázquez. Pueden habilitar su micrófono. Bueno, profe, por lo que entendí, los genes son más que todo, son unas pequeñas redecitas, por decirlo así, las cuales permiten pasar el material genético de generación en generación, o también son conocidos como los cromosomas. Estos permiten de que la persona o, o la especie que tenga este material genético pueda tener las características necesarias para poder identificarse de una especie y, por ejemplo, de igual manera pasar rasgos físicos, por decirlo así, como lo ponía en el ejemplo de cuando un hijo pasa por ejemplo, con el mismo cabello o el cabello parecido al de su padre, hereda lo que es esta característica genética, que es el pelo rizado. Entonces, de esa manera también funcionan los genes. Muy bien, muchas gracias. Ahora escuchamos a Basilio. En el video se podía ver que son células que en su núcleo guardan información genética y que esta permite que se vaya pasando de generación en generación y de igual manera ayuda a que se forme bien el cuerpo, pues se mostraba que estas moléculas permiten, sería un ejemplo, que no tengamos más de 2 pies, pues estas ayudan a mantener bien la forma del cuerpo y de igual manera a manifestar parentescos entre padre e hijo, pues se mostraba que esto se pasaba como si fuera una receta. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos a Fuentes. Puede habilitar su micrófono. Hola, profe, buenos días. Buenos Según días. lo que yo entendí del video, es de que los genes son fragmentos cortos de ADN. Además de esto, los genes indican al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Gracias, muy bien, excelente. Escuchamos más ideas, aportemos, quienes no hemos participado aún, ¿qué conocemos sobre los genes? ¿Cuál será su importancia? Porque hoy en día se habla mucho de los genes en el campo tecnológico, en el campo industrial, incluso se habla de manipulación del genoma humano para hacer modificaciones que favorezcan a lo que es a una mayor producción de una herencia que favorezca a una mejor adaptación de los nuevos descendientes de nuestra especie humana. Pero, ¿qué podemos comprender, además de lo ya mencionado, por los genes? ¿Cuál será su importancia y relevancia? Yo, perfecto. Muy bien. Que no todos los seres vivos, por decirlo así, tienen la misma cantidad de genes o pares. Como decía en el video, que nosotros tenemos 23, creo que eran, pares de cromosomas, pero con la especie que más se nos considera semejantes, que son los monos, por decirlo así, no tienen la misma cantidad de pares o cromosomas. Gracias, muy bien. Excelente aporte. Escuchamos un último aporte referente a los genes. ¿Qué más podemos agregar a lo mencionado? Participemos, quienes no hemos brindado nuestro aporte aún. Se dice que los genes son lo más importante que existe, que se encuentran dentro de la célula en su núcleo. Pues, ¿cuál será su relevancia para nosotros los seres humanos? Vamos a pedir que nos participe Méndez Rosa, se habilita su micrófono y nos brinda su aporte. ¿Por qué se dice de que son tan relevantes los genes? ¿Cuál será su importancia dentro del mundo biológico?
Muy bien, puede habilitar su micrófono. Profe, si no me equivoco, también la de los genes era lo que, la importancia de eso era lo que nos hacía diferenciar de los macacos y los chimpancés, creo, algo así. Muy bien, excelente. Y todo lo que han mencionado está acertado, ya que cuando hablamos de los genes, vamos a hablar de la unidad funcional de la célula. Y esa unidad funcional se encuentra en su núcleo, donde encontramos el material genético. Y en esta imagen podemos observar lo que es la lámina en el microscopio de un cromosoma. Los cromosomas es el pilar. Y como sabemos, los cromosomas provienen de lo que son ovocitos y así también de lo que son gametos sexuales. Y en ese sentido tienen una forma muy semejante a la X del abecedario. Y alrededor de lo que es el cromosoma está el material genético. El famoso ADN va enrollado a lo largo de lo que es el cromosoma. Vamos a iniciar entendiendo lo que es esta parte de la función del material genético. Este será el tema que vamos a desarrollar con base a esa lluvia de ideas. Vamos a tener como indicador de logro reconocer los elementos básicos que constituyen el base del material genético de los seres vivos. Para iniciar, definamos el ADN. Se habla mucho hoy en día de este término, del ADN, pero ¿qué significa? Significa ácido desoxirribonucleico. Podemos definirlo como una proteína que se encuentra en el núcleo de las células y que contiene el material genético de los seres vivos. En pocas palabras, el ADN es nuestra identidad. A nivel biológico, cada uno es diferente debido a la configuración de nuestro material genético. Cada uno tiene un ADN muy particular, diferenciado. Sin embargo, compartimos cierto porcentaje con el resto de los seres humanos, como se decía en el dato del video, el 99.5%. ¿Quiénes descubrieron el ADN? Pues James Watson y Francis Crick, los cuales vieron de que existía una estructura de doble hélice, la cual llamaron ADN. Y a partir de sus investigaciones consiguieron comprender cómo se copia y se transmite la información hereditaria del ser humano. Más que todo, el proceso de investigación que permitió el descubrimiento del ADN fue en razón de comprender la herencia, porque dentro de lo que eran los descendientes compartían ciertos rasgos con sus progenitores. Pues a raíz de todo ello fue de que se descubrió esta doble hélice que es el ADN, que como les mencionaba se llama ácido desoxirribonucleico, tiene su propia estructura, es una proteína, una molécula, y asimismo se encuentra dentro del núcleo de las células. Como sabemos, no tenemos solamente una célula en nuestro cuerpo, sino que tenemos aproximadamente 50 millones de células, y cada una de esas células tiene ADN. Veamos un poco de la estructura del material genético. Como hablábamos, tiene esta forma a nivel molecular, parece lo que es una hélice conformada por lo que son líneas de fosfato, que son estas bandas que se unen por medio de estas bases, que son bases nitrogenadas, y cuando hablamos de las bases nitrogenadas del ADN, son en específico 4. Tenemos lo que es la adenina, que tiene este tono de color para que lo identifiquemos dentro de las bases que conforman esta sección de ADN. También tenemos la citosina, la guanina y la timina. Estas sustancias son provenientes principalmente de lo que consumimos, de los alimentos, derivan lo que son estas bases nitrogenadas que forman cierta configuración. Como vemos claramente en esta parte inferior de la cadena del ADN, tenemos lo que es una configuración de timina y adenina, y así también de guanina y citosina. Pueden variar en cuanto al orden, en cuanto a la unión con lo que es la otra banda de fosfatos y azúcares, y de esta manera se conforman. Y prácticamente, como vemos en esta sección de la estructura del ADN, vemos de que todos estos puntos rojos que mantienen lo que es las bandas de fosfatos unidas por medio de las bases nitrogenadas están formadas por fosfatos, mientras las bandas están constituidas por
lo que es azúcar, específicamente la glucosa, que proviene de los carbohidratos. Por eso se dice de que los carbohidratos son muy importantes para nuestra nutrición. Así también podemos decir de que el ADN se acompaña siempre del ARN, que son dos palabras afines, sin embargo tienen lo que es una definición diferente. ¿Qué significa el ARN? Lo podemos definir como el ácido ribonucleico. ¿Por qué se define? Es un ácido nucleico que participa en la síntesis de proteínas, está involucrado en la construcción del ADN y realiza la función de mensajero de la información genética. Si se preguntan, pero dentro de la hélice, ¿cómo identificar precisamente el ARN? Pues es una parte de la cadena. Específicamente es la parte en la cual está la citosina, la guanina, la adenina y así también los uracilos, que es otro de las bases nitrogenadas que constituyen esta parte del ARN. Esa es su principal característica, a diferencia del ADN que está formado por la citosina, guanina, adenina y timina. El ARN tiene esta base nitrogenada que es el uracilo. Hay tres tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, cuya función es copiar la información genética del ADN y llevarlo a los ribosomas. También tenemos los ribosomas ARN, que tienen una función de formar los ribosomas junto a las proteínas, y las transferentes, que su función es transportar el aminoácido específico hasta el ribosoma. En otras palabras, podemos decir de que el ARN, su función es de transmisión de información, está dentro del proceso de transcripción del ADN al momento de lo que es la transmisión de la herencia, y de esa manera complementa lo que es la cadena. El ADN es producto del ARN conjunto a esta parte del ARN. También tenemos lo que es los cromosomas y los genes, que es otra parte importante dentro de lo que es el material genético. Cuando hablamos de los cromosomas, vamos a hablar de lo que son unos compuestos o elementos que están dentro de las células en las cuales está enrollado el material genético, que es el ADN. El ADN está a lo largo de cada cromosoma que nosotros poseemos. Y como vimos en el dato del video, tenemos 23 pares de cromosomas. Y dentro de esos cromosomas hay material genético. Hay una cadena de ADN respectivamente que va a lo largo. Vemos claramente de que tienen una forma parecida a la X. Están formadas principalmente de cromatina. Y se dice de que tenemos de 50 a 250 millones de cromosomas. Y prácticamente, en el caso de los cromosomas, es la base del material genético, porque es ahí donde se resguarda, en el interior de la cromatina. Así también podemos decir de que en el caso del gen, que es como iniciamos en la parte de la lluvia de ideas, es una sección del material genético, del ADN, así lo podemos considerar. Es una parte del producto génico, está formado por ARN y de esa manera nos permite comprender toda la cadena del ADN. En otras palabras, podemos decirlo como una muestra del ADN, una sección, una parte de lo que es el cromosoma en el cual está contenido parte de la cadena del ADN. También tenemos algunos mecanismos para la transmisión de la herencia. La herencia es un mecanismo que también forma a la evolución. ¿Cómo lo podemos definir la herencia? Como el conjunto de características que transmiten los progenitores a sus hijos y se encuentran en los cromosomas. Vayamos a esta parte de la imagen, tenemos lo que es los cromosomas, vemos claramente la cromátida que forma lo que es esa envoltura de la cadena del ADN que está en el interior de los cromosomas. Vemos de que tiene un brazo corto, que es esta sección del cromosoma, el centrómetro, que es la unión de los brazos, tanto largo y corto del cromosoma, y de esta manera se da la conformación de esos 23 pares de cromosomas. Y la herencia, podemos decirlo, es una transmisión de carácter sexual. Al momento de ese tipo de reproducción se lleva a cabo lo que es la transmisión de la cadena del ADN por medio de los cromosomas. Y es de recordar que en el caso de nosotros, del reino Animalia,
estamos conformados tanto de los cromosomas de lo que es nuestro progenitor padre como nuestro progenitor madre. También tenemos parte del dogma central de la biología. Dentro de la biología se tiene la tendencia de lo que es la teoría de la configuración del ADN en los nuevos descendientes. Primeramente inicia con la transcripción, en la cual al momento de la unión y la formación del ovocito se configura lo que es la nueva cadena de ADN, ya que es de recordar de que cada uno tiene una diferencia dentro de su material genético, su ADN en específico. ¿Qué sucede? Pues se rompe lo que son las cadenas que están dentro de los cromosomas que nos heredan nuestros progenitores, tanto el ARN, sus aminoácidos, y aparece lo que es el anticodón. Pues esta molécula permite lo que es la separación de las proteínas y luego llegar a la parte de la traducción, en la cual por medio de los ribosomas, que son esta parte del material genético, se lleva a cabo lo que es la nueva configuración de las bases nitrogenadas, a tal manera de que al final del proceso vamos a tener una nueva cadena de ADN, la cual nos hace tan diferentes y particulares a cada uno. Sin embargo, compartimos aún ciertos rasgos y características porque aproximadamente el 99.5% de los genes transmitidos provienen de la herencia. También tenemos la parte de la herencia del sexo que proviene directamente de los cromosomas. Tenemos en el caso de la mujer y hombre. En el caso de la mujer la configuración cromosómica es XX, mientras en el caso del hombre es XY. Como claramente vemos, la parte del hombre, el espermatozoide, tiene X y Y dentro de lo que es la producción de estos gametos masculinos, y en el caso del óvulo, que es la producción del gameto femenino, únicamente brindan lo que es el cromosoma X. Pues a través de la unión de lo que es un espermatozoide X con lo que es el óvulo X, se forma lo que es un descendiente del sexo femenino, mientras en el caso de la unión de lo que es un espermatozoide con cromosoma Y y así también lo que es el óvulo, que tiene lo que es una configuración X, se forma lo que es un nuevo descendiente del sexo masculino. Y de esa manera vemos claramente de que los cromosomas están involucrados incluso, aparte de los rasgos transmitidos, con lo que es el sexo, ya definido en los nuevos descendientes. También tenemos algunas herencias ligadas al cromosoma X, algunos tipos de problemas y enfermedades, como lo es el daltonismo y así también la hemofilia. De seguro hemos escuchado de estos trastornos, tanto en la parte visual, que no pueden identificar diferentes colores, y la hemofilia, que tiene relación con la coagulación de la sangre. Y claramente vemos, si hay XX dentro de lo que es el genotipo, tenemos un fenotipo normal, un descendiente que no va a contener lo que son anomalías genéticas. Asimismo, X hombre y X femenino, vamos a tener lo que es también un portador normal, no activado de lo que es este tipo de anomalías con el cromosoma X, mientras si se unen lo que son dos espermatozoides X, se genera la muerte del feto, lo que es la hemofilia, y así también XY y X de hombre y Y de la mujer, se produce lo que es en el caso de XY, un descendiente normal, y en el caso de X hombre y Y mujer, lo que es un descendiente hemofílico con problemas de coagulación. Claramente vemos cómo se da el proceso de configuración del genotipo partiendo de los cromosomas. E incluso se dice de que en el caso de la calvicie está involucrado directamente con parte de lo que es este cromosoma X, ya que las enfermedades suelen ser recesivas dependiendo del tipo de genotipo, de la configuración de lo que son los cromosomas, así será el descendiente. Bueno, y con ello vamos a llegar al término de lo que es la parte de esta clase referente a la herencia genética y así también a la parte de los genes, cómo se caracterizan y así también algunas enfermedades que pueden producir como la hemofilia, como otros trastornos e incluso el daltonismo.
Para ello vamos a realizar esta retroalimentación de los aprendizajes, pero vamos a hacer lo siguiente. Para que no nos finalice de golpe la sesión Zoom, vamos a volver a ingresar con el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp para finalizar esta parte de retroalimentación de los aprendizajes. Así que en este momento voy a cerrar la sesión y volvemos a ingresar, por favor, para que me ayuden a resolver cada una de estas preguntas y lleguemos a la retroalimentación de los aprendizajes con la finalización de la clase. Así que los espero a los 14 que estamos activos en la clase.